Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias por estar un sábado. Como gran cursadora de sábados les digo que les acompaño en el sentimiento, porque sé que no es cosa sencilla, pero bueno, esto tiene la universidad pública, ¿no? Que alberga laburantes y que el único día que te queda es el sábado y bueno, hay que entrarle porque es la que nos queda. Como me presentó Fabi, mi nombre es Belén, soy abogada, estudié en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una de las tantas universidades del conurbano y creo que es la primera, ¿no? Y hace muy poquito incluso salió que tenía un duende, cosa no menor que me parece. Pero es eso lo que generan las universidades públicas, ¿no? Yo soy de Lomas de Zamora, mi mamá es costurera, mi papá es albañil y soy la primera generación universitaria, que a muchos y muchas le debe suceder eso. Y como bien decía, ¿no? Yo formo parte de un colectivo que se llama Identidad Marrón, ¿no? Se los voy a la tecnología. Estas caras bonitas que ven acá son parte de los integrantes, ¿no? Las personas que conformamos, algunas, hay otras que estaban en otras provincias. Pero, ¿qué es esto, no? Estos rostros que no suelen estar en los lugares donde habitamos, que sí están en lugares donde habitamos, ocupando ciertos lugares, pero no en estas posiciones, ¿no? De ser profes, de ser docentes, de estar en puestos jerárquicos. Y esto es parte de una fotografía que tomamos en el Museo de la Cárcova, donde hubo una exposición que no menor, ¿no? Cinceles de la Otredad, donde hubo grandes obras ahí expuestas y que incluso algunas las pueden, ¿no? Después pueden ver en redes, ahí en @identidadmarrón. Algunas de las actividades artísticas que creo que desde el arte, ¿no? Se puede comunicar mucho y el arte comunica. Y somos hijos, hijas, hijes, migrantes, gente de la provincia, migración interna, ¿no? Que sucede mucho y que muchas veces tiene origen ambiental, los conurbanos de las villas, ¿no? Y que hoy, gracias a la universidad pública, podemos empezar a tener estas teorías, ¿no? Siempre tuvimos las prácticas, siempre tuvimos estos espacios de charla, de discusión, pero la universidad pública creó un puente. Y vemos a lo marrón, ¿no? Como una identidad que es un paraguas, que es como algo que no pretende agotar la discusión del racismo, porque es real que el racismo en Argentina y en la región, para no ser cruel con nuestro hermoso país, existe y genera impactos en las vidas de las personas. Acá. Y hablamos de algo que se llama racismo estructural. Es un tratamiento diferenciado que reciben las personas racializadas por su etnia, por su tono de piel, por sus rasgos, y que esto genera una afectación a los derechos. Y puse un pequeño punteo, ¿qué es lo que genera este racismo en las personas? Primero, estos techos y paredes de cristal, lo que les adelantaba al principio, que hay ciertos rostros que no llegan a puestos jerárquicos, hay ciertos rostros que empiezan a encontrar barreras al momento de acceder a puestos de poder, y esto no es porque no conformemos las bases de muchos espacios donde estamos trabajando, sino porque existe esta creencia, ¿no? de que hay menores capacidades o que no hay la posibilidad de ser estos profesionales, ¿no? Que acá hay muchas personas que empiezan a formarse, empiezan a acceder a herramientas, pero encuentran una barrera a la hora de encontrar esos puestos de poder. Es esta asignación de roles estancos, ¿no? Piensen en una novela de Polka. Piensen en cómo está, no, bueno, no la de la Villa 1, 14, 22, no sé qué número tenía. Pero piensen cómo está representada una empleada doméstica. Es una marrona, de cajón que es una marrona y con acento de Misiones o con acento de Corrientes. Pero si piensan en la empresaria que es dueña de... es una mujer o varón, blanco, delgado, ¿no? Y es esto, que los medios de comunicación representan mucho de lo que cree y en función a eso vamos construyendo, ¿no? Un datito medio sonso y personal, pero yo me acuerdo que la primera vez que vi a una marrona, a una muchacha de tez marrón, fue en un capítulo de Los Simuladores. Y dije, ¡ay, hay una como yo! Y creo que habían pasado como 15 años y no había visto nadie como yo en la televisión. Hoy, ¿no? Este trabajo de hormiguita, ¿no? Y que incluso desde el colectivo hace muy poquito mis compañeros tuvieron la posibilidad de crear una serie para Canal Encuentro, que si googlean, ahí en Canal Encuentro hay un material de 4 capítulos muy bueno, hecho pero con una fineza que pocas veces vista.
¿Qué hace que tengamos esta barrera para llegar a lugares? Que tengamos peores trabajos, ¿no? Y si pensamos en esto que les decía recién, en quiénes son las empleadas domésticas, quiénes son los empleados que limpian los lugares, y van a pensar en una persona marrón, nuevamente. Y estos trabajos suelen estar dados en los marcos de la informalidad. Incluso, ¿no? Yo hasta hace muy poquito ejercía la profesión, y cuando me tocaba ir a los tribunales de personal doméstico, a los tribunales de personal de casas particulares, más precisamente, es muy diferente la justicia laboral para un trabajador, para una trabajadora, que para aquellas personas que se dedican a las tareas de cuidado. Y no sé, cuando tenés que ejecutar una multa, no la podés ejecutar en el ámbito, porque es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. Y estos pequeños detalles muestran esta categoría inferior, ¿no?, que se le dan a ciertas tareas de cuidado que sostienen la vida, básicamente, porque si no hay alguien que te cuide, no hay alguien que te limpie, no hay nadie que te enseñe las tareas de desenvolverte como un ser humano, no vas a poder desarrollarte en sociedad. Lo siguiente, ¿no?, al tener menos trabajo, o trabajos de peor calidad dados en el ámbito de la informalidad, ni hablemos de aportes previsionales, ni hablemos de obra social, existe esto, que hay una sobrerepresentación de personas racializadas en grupos poblacionales empobrecidos. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Caminamos el barrio y vemos qué rostros hay presentes, ¿no? Migración interna de las provincias, migración de los países limítrofes. Y cuando nos vamos alejando de los barrios y vamos más a la urbanidad, empezamos a ver otros rostros, otras corporalidades. Y esa dinámica, ¿no?, nos muestra de que por qué los barrios están llenos de personas racializadas. ¿Acaso han decidido desenvolverse en ese ámbito? No. Hay ciertas imposibilidades económicas que te impiden poder acceder a una vivienda, poder acceder a un crédito, por ejemplo, ahora que está el Procrear. Si no tenés una cierta cantidad de dinero por mes que te entre, una cierta antigüedad, no podés acceder, ¿no? Y que son esos pequeños detalles que van generando que empecemos a habitar otros lugares y estos roles estancos. Y por último, ¿no?, una falta de representación en puestos de poder. ¿No? Hay muy poquitas. A mí me gusta mucho seguir la labor legislativa en el Congreso, y he visto muy poquitas y poquitos diputados, diputadas, senadores marrones, ¿no? O sea, hace muy poquito asumió Natalia Saracho, que ella es una mujer cartonera. Bueno, ahora no porque es ministra, pero estaba Daniela Vilar, ¿no? Hay un muchacho que ahora se me fue, Vilca, ahí está, Zulca iba a decir, Vilca. Y después paremos de contar. ¿Y esto por qué pasa? ¿Acaso las personas marrones no sienten una vocación por desarrollarse en la política y poder generar desde la política cambios estructurales en la calidad de la vida de las personas? Hay un montón de gente que está interesada, pero es esta, ¿no? Como que siempre a los mismos puestos acceden las mismas personas. Esto que yo les explico ahora, ¿no?, de hablar de racismo estructural, es para entender desigualdades que están previas a los conflictos ambientales o cuando hablamos de ambiente. Les voy a hablar de una siguiente desigualdad y hablamos de la feminización de la pobreza, que si se dan cuenta, vamos a hacer tuki, tuki, cambiaron 3 letritas porque son muy similares, ¿no? Donde hoy sabemos que 7 de cada 10 personas pobres son mujeres, ¿no? Y digo mujeres porque los datos están consignados de esa manera, ¿no? Ahora en el censo tuvimos la oportunidad de incluir otras identidades, pero bueno, hay una gran labor por delante, ¿no? Y cuando vaya a hablar de datos y hable de varones y mujeres, no es porque esté zarpada en binaria, sino porque los datos de los organismos están dados de esa forma. Nuevamente, techos y paredes de cristal, ¿no? Ayer tuvimos una movilización enorme hablando de los derechos que son vulnerados, ¿no? La brecha de género, donde una mujer y un varón realizando la misma labor, con las mismas horas, con la misma formación, una mujer recibe 1/4 menos de su sueldo solamente por el hecho de ser mujer. Y no se explica esto. Asignación desigual de tareas de cuidados, ¿no? Cuando ahí Fabi me preguntaba cómo me quería presentar, y dentro de esas, ¿no? Que no si la defino si la defino la limito, ¿no? Pero no hay manera de definirse como ¿qué soy? Y le dije, poné que soy ecofeminista, porque no me parece cosa menor el hecho de poder hacer un vínculo entre los conflictos ambientales y
el rol que cumplen las mujeres y las feminidades dentro de estas luchas. Y dentro del ecofeminismo, ¿no?, hay una revalorización de las tareas que sostienen, de los cuidados que sostienen la vida, esos procesos de sostenibilidad de la vida que hacen que hoy estemos acá, que hayamos aprendido a atarnos los zapatos, que hayamos aprendido a hacer un huevo o unos fideos sin prendernos fuegos de cuerpo completo, y que estas tareas de cuidado, ¿no?, cuando se habla de ecofeminismo hay un sector que dice: che, pero ¿acaso necesariamente porque soy mujer estoy más unida a la tierra porque puedo dar vida? ¿No? Que es más desde un punto de vista más de lo esencialista, así que hay muchas cosmovisiones que lo ven de esa manera y que es súper respetable, pero desde otro lado, desde una construcción del ecofeminismo más constructivista, decimos: estamos cerca de las tareas de cuidado, de las tareas de sostenibilidad de la vida, porque históricamente se nos asignaron, no porque tengamos una pulsión de decir quiero cuidar el ambiente porque me levanté reconectada, no, es porque cuando vos sos niña te dan una muñeca, te dan una palita rosadita y te van generando, ¿no?, que esa es la forma de vincularte con el mundo, y necesariamente si en un grupo hay una piba va a ser la que esté como atendiendo que todos estén seguros. Esta asignación desigual, estas tareas de cuidado que son menos remuneradas, ¿no? Cuando vemos el régimen de trabajadoras, de personal doméstico nuevamente, son sueldos que están muy por debajo de los sueldos que cobra una persona que realiza otras tareas. Nuevamente, hay una sobrerepresentación en grupos poblacionales empobrecidos. Esto que vemos, ¿no? Si vos tenés que elegir entre salir a trabajar y cuidar a tu familia, el cuidado en la casa no es remunerado. Si bien, ¿no?, hace muy poco salió, hace un año, salió desde ANSES una posibilidad de reconocer un año de aportes a aquellas mujeres que hayan tenido hijes. Y esto le permitió a muchas mujeres jubilarse, ¿no? A mi mamá le permitió jubilarse, que ella trabajaba desde los 15 años cuidando niños, cosiendo para afuera, limpiando casas, todo lo que se puedan imaginar, todas tareas vinculadas a las tareas de cuidado, pero nunca tuvo un aporte y no se podía jubilar, ¿no? Y con nosotros que somos 3, se pudo jubilar. Nuevamente, estamos sobre representadas en los barrios, ¿no? Y cuando pensamos que nos tenemos que quedar en casa cuando tenemos un familiar enfermo, cuando hay un niño, una niña, esto sucede. Y nuevamente hay una falta de representación en puestos de poder, pero que con el cupo, ¿no?, con el cupo ha generado, ¿no?, que se pueda balancear, pero si pensamos en el sindicalismo, son todos señores de traje, ¿no? Son todos señores que están ahí hablando de feminismo con un mantelito violeta, pero hablando de feminismo. Y estas dos desigualdades, cuando hablamos de temas ambientales, van a generar impactos diferenciados, ¿sí? Van a encontrarse en el mismo lugar y van a decir qué va a pasar cuando venga un conflicto de índole ambiental en un espacio. ¿Quiénes van a sufrir las peores consecuencias? Esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos datos, ¿no?, desde Naciones Unidas. Incluso se hace un hincapié de que hay ciertos grupos que van a sufrir los conflictos ambientales con mayor violencia por esta falta de acceso a herramientas, por no tener posibilidades económicas de acceder a otros espacios. Aquí. Bien, y esto que me parece vital, ¿no?, yo hoy traigo una especie de aguja para romper la burbuja de lo ambiental que habita solo lo ambiental. No, lo ambiental es económico, es político, es social y es cultural. Y va a afectar cada una de las dimensiones de nuestras vidas. Esto es una representación de lo que pensamos cuando pensamos en un barrio popular, ¿no? En un barrio popular de esos que son incipientes, que se crean porque la gente no tiene la posibilidad de tener acceso a la vivienda. ¿Qué hace? Un barrio con lo que tienen, con lo que pueden, y no está diagramado un servicio de recolección diferenciada, no está ni siquiera diferenciada, un servicio de recolección. Y vemos que esto de lo ambiental, que muchas veces fue encapsulado en que hay un cierto grupo social que puede hablar de lo ambiental porque es la gente que tiene la panza llena, ¿no? Pensamos en ambientalismo y pensamos en una ONG verde que va a defender ballenas. Y está todo bien con las ballenas, ¿eh? Yo no quiero matar ballenas, no quiero que se enojen conmigo, pero hay que
generar un pensamiento local, situado. ¿Qué significa lo ambiental para mí que vivo en la ciudad? Que vivo en la ciudad de Buenos Aires, que vivo en el conurbano, que vivo en el AMBA. Entonces, esto es como para romper la burbuja del ambiental y ver qué atraviesa cada uno de los aspectos de nuestras vidas. ¿Y quién construye esta forma en que vemos lo ambiental? ¿De dónde sale? ¿Acaso yo un día me levanté y dije ambiental, ONG verde? No, esto no lo generé, yo no lo generamos desde la nada, sino que desde los medios de comunicación, ¿no? Y haciendo un paralelismo incluso con este tema que me hizo conectar con Fabi, desde el antirracismo, ¿no? Vemos los medios de comunicación cómo se encaran los temas ambientales y quiénes lo cuentan, porque no vemos muchas identidades reflejadas en los paneles, ¿no? Siempre son personas delgadísimas, por supuesto, blancas, y que no nos vemos reflejadas en esas personas, pero que también construyen estos relatos acerca del ambientalismo desde un ambientalismo estético, desde hablar de ha llegado una ballena a Sarasa, ¿no? O miren la ola de calor que ha generado y la gente sale al patio a refrescarse, ¿no? Y no nos cuentan por qué está sucediendo esa ola de calor. No nos cuentan por qué esos animales están migrando hacia otros lugares porque no encuentran el alimento. No nos cuentan de dónde vienen esos conflictos ambientales, sino que al método, ¿no? a la forma anecdótica. O ni hablar cuando sale un informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos y expertas a hablar de cambio climático, cómo son presentadas esas noticias fatídicas, por no decir, ¿no? Como, che, mañana se acaba el mundo, gasten el mínimo de la tarjeta que total no vamos a sobrevivir de acá a 5 años. Y nada que ver. Las redes sociales también construyen, ¿no? La forma en que vemos lo ambiental y muchas veces abordado desde lo individual, donde te invitan a usar cepillo de bambú, a hacer el compostaje. Ojo, yo composto en casa, pero hay muchas formas de ver esas actividades que son para reducir los residuos. Podemos hablar de compostaje de una perspectiva social. Podemos hablar de que yo estoy reduciendo mis residuos orgánicos y que estoy haciendo que no vayan a los rellenos sanitarios. Pero el lente por el que se ve ese conflicto o esa solución hace que yo también construya y que lo ambiental me parezca una pavada. O sea, ¿qué me venís a hablar a mí del cepillo de bambú si hoy no estoy pudiendo comer, ¿no? ¿O qué me estás hablando del cepillo de bambú si hace 7 meses que estoy enviando currículums y no puedo encontrar laburo, ¿no? Y hay otras prioridades, ¿no? que se van estableciendo y que hacen que yo diga, a mí lo ambiental la verdad es que ni fu ni fa. El ámbito académico también nos indica cómo construimos nuestra perspectiva ambiental. Yo cuando estudié, me acuerdo que la materia donde veíamos temas ambientales se llamaba Régimen Jurídico de los Recursos Naturales, ¿no? Así como, y donde me enseñaban a quién pertenecía una gallina, si se iba, o dónde marcar el animal, y yo estaba horrorizada porque en esa época estaba... Y después el derecho, ¿no? observando a lo ambiental, pasó a derecho ambiental y ya había un poco más de onda. Ya no era el régimen jurídico de los recursos naturales como algo a explotar, sino como algo a tutelar. Pero también como que el derecho ambiental en concepto se queda medio cortina, porque sigue viendo al recurso como algo que vamos a explotar. Hoy hay una concepción que me parece que va a ser la discusión en el futuro, no solamente en nuestra región, que ya lo está haciendo, que es la concepción de los derechos de la naturaleza. Donde ya la naturaleza no es una cosa a chupar, a explotar, sino es algo a tutelar, porque con la naturaleza nos vamos nosotros. Con la naturaleza, si le va mal a ella, nos va mal a todos. ¿Por qué? Porque somos una sola salud. Lo que pasa a nivel ambiental, a nivel biodiversidad, a nivel animal, va a afectar la forma en que vamos a desenvolvernos. Y yo esto lo hablo desde el derecho, ¿no? Pero seguramente, si les pregunto a ustedes cuántas materias atravesadas por la perspectiva ambiental han tenido durante toda su carrera, espero que me digan, no sé, 1000. Pero esto no sucede, ¿no? Hay una intención, hay una voluntad de muchos sectores, desde los jóvenes más que nada, de empezar a decir, che, esto de lo ambiental no es algo, una pavada, sino que es algo que nos tiene que interesar. Y, por último, ¿de dónde sacamos la forma en que vemos lo ambiental? De nuestro entorno, de las vivencias, de lo que hayamos pasado, ¿no? Como los que decía recién, si estás hace 7 meses mandando el currículum y nadie te llama, tu prioridad no va a ser el cuidado del ambiente, porque
Si los medios de comunicación te dijeron que es la ola de calor en Wisconsin, si las redes sociales te mandaron a usar cepillos de bambú y desde el ámbito académico no tuviste la posibilidad de tener contacto con esa transversalidad, y vas a decir, la verdad es que a mí esto no me interesa. Esto es una herramienta, ¿no?, que me pareció interesante. El año pasado tuvimos hablando desde la construcción de lo ambiental, de la racionalidad, que generamos el sentido común, y tenemos una ley de educación ambiental desde el año pasado, ¿no? ¿Del año pasado o del año 2020? No sé, bueno, hace muy poquito. Ahí vamos. Donde la idea de estos contenidos que se van a brindar en diferentes ámbitos formales o ámbitos no formales, incluso desde la universidad, no hay un apartado especial que habla de la educación ambiental integral dentro del ámbito académico, dentro del ámbito universitario, donde se supone que vamos a recibir herramientas que nos generen una conciencia ambiental situada, ¿no?, con una agenda local, reconociendo los conflictos de nuestros territorios y pudiendo pensar soluciones en función a eso, ¿no? Hoy a veces cuando escuchamos de estos temas decimos, quienes me proponen la solución de tomar tal decisión son gente que viven en, no sé, Escocia, en Noruega, y yo estoy acá en el Roca apretada, en el San Martín apretado, y a mí no me importan las soluciones que la gente de Noruega. Todo bien con la gente de Noruega, pero tenemos que tener un pensamiento ambiental situado. ¿Y esto para qué lo necesitamos? Y nada más que nada menos que para poder ejercer un derecho, que es el derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución, y que tenemos la posibilidad de, con estas herramientas, ¿no?, y de conocer qué herramientas tenemos para también poder exigirlas, ¿no? No sé si se desarrollan dentro de los ámbitos de los centros de estudiantes, pero también con esas herramientas, con esos fierros, y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto que nos propone construir una conciencia ambiental en los ámbitos que nos desenvolvamos, ¿no?, en este caso, dentro de una universidad pública? Bueno, y acá vamos al primer gran tema que es tratado. Pensamos en cambio climático, nuevamente, ¿no? Pensamos en cambio climático, pensamos en este oso polar que está derritiéndose en un casquete, y es algo que va a empezar a atravesar cada uno de nuestros ámbitos en la academia, en las universidades, ¿no? Y es algo que necesitamos empezar a hacerlo propio porque es algo que existe, ¿no? Tenemos la gracia de que nuestro país no es un país negacionista, como lo es Brasil, como lo es Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que decían que no existía, está habiendo olas de frío, entonces el cambio climático no existe. Y nuestra actividad humana, nuestra actividad cotidiana, las cosas que nos permiten mantenernos con nuestras rutinas, genera un impacto, ¿no? Son esos famosos gases de efecto invernadero que siempre los escuchamos y nunca supimos qué eran. Bueno, esas actividades que realizamos tienen un impacto y esos impactos empiezan a acumularse. ¿Y qué va generando? Que empiecen a haber cambios de clima, ¿no? Que ya los inviernos no sean inviernos, que los veranos no sean veranos, que cuando llueve no llueva como llovía antes, sino que haya patrones de lluvias que se empiecen a modificar y que, ojo, no cualquier evento climático extremo es cambio climático, ¿no? Porque también de esta falta de cintura ambiental que hay de los medios de comunicación, llueve en Capital Federal, listo, el cambio climático llegó, ¿no? Y la gente como, che, ¿esto es cambio climático? Bueno, es necesario poder hacer ¿no? Como esto es una definición que da la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y habla de que tiene que haber una observación durante largos periodos de tiempo, ¿sí? No cualquier cosa es cambio climático, que me parece interesante saberlo. ¿Y qué genera? Bueno, cambios en la temperatura media global, modificaciones en los patrones de lluvia, las alzas en el nivel del mar, la reducción y la pérdida de la criósfera, que es la capa de hielo que está constantemente cubriendo nuestra Tierra, ¿no? Después, si tienen ganas, hay algo que se llama el permafrost, lo googlean, ¿no? Cuando están ahí con insomnio un sábado a la noche. Cambios en la ocurrencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Y esto es lo que me interesa, ¿no? Y recién me dijeron un datazo, que yo no lo sabía, pero me sirve, que en Munro hay una estatua de la libertad. Sí. Me parece, ¿no? En Ituzaingó hay una torre Eiffel, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y esto yo no lo creé yo, no lo hice yo. Es una noticia que se levantó en muchos medios nacionales y diciendo, así va a ser el cambio climático. ¿Y qué es esto? ¿Ituzaingó? ¿Es Munro? ¿Y cuál es nuestra reacción cuando vemos eso?
claramente va a ser esta. Porque no estamos en Estados Unidos, no estamos en Francia, y no sé qué pretende ser, pero esta no va a ser nuestra vida esto. Porque, y tampoco, nuevamente, yo voy en el Roca, en el San Martín, apretada, y voy a ver esto y claramente no me va a interesar. Pero si hablamos de cambio climático, ¿no? Cuando hablamos recién de qué eventos van a empezar a profundizarse, cambios en la ocurrencia e intensidad de eventos climáticos extremos, cambios en la temperatura media global, modificación en los patrones de lluvia, ¿no? La primera nota, está muy chiquita y borrosa, pero es una noticia de hace un par de años. Lanús, 2 muertos en otro incendio provocado por el uso de vela por falta de luz. ¿No? Esto fue encima una seguidilla muy fea, ¿no? Que yo soy de Lanús, donde en barrios populares la gente cuando no hay luz busca calefaccionarse, busca alumbrarse y usa estos medios que son de combustión. En este caso, la vela se volcó, se prendió fuego la casa, murieron 2 personas. Esta segunda noticia, por la lluvia Cava volvió a colapsar, inundaciones y caos de tránsito. No hace falta que se los diga, quienes habitan la ciudad, ¿no? Cuando llueve es como, yo medio que le tengo pánico a la lluvia a veces. Y esto es necesario empezar a pensarlo en estas dinámicas para no pensar que el cambio climático es algo de la Torre Eiffel llena de arena. Pero, ahí va. Nuevamente, cuando les decía que tenemos la dicha de estar en un país que no es negacionista del cambio climático, y esto que les digo no es cosa menor, porque existen los países que dicen esto no es una cosa de hippies, es cosa de feministas, ¿no? El otro día veía un meme que decía, che, qué frío que está haciendo. Ay, gracias. Qué frío que está haciendo. Es por el calentamiento global. Ah, vos también sos feminista, ¿no? La gente como que no tiene mucho registro de lo que está pasando. Desde el año 2019, ¿no? Una de las últimas sesiones del año 2019, nuestro país aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Y entiende que esto que recién les mostraba, que hay ciertos sectores de la sociedad que cuando vengan esos fenómenos climáticos extremos la van a pasar peor. Van a ser vulnerados sus derechos, porque no es simplemente pasarla peor, son derechos que van a ser vulnerados. Van a no poder ir al colegio porque se inunda la calle, van a no poder ejercer el derecho a la salud porque la salita donde se van a atender no va a estar en condiciones. Cuando hablamos de temas ambientales hablamos de una transversalidad a cada uno de los derechos humanos que tenemos. Y esta forma en que se ha construido nos ha como blindado o nos ha impermeabilizado la posibilidad de identificarlo dentro de nuestros territorios. Y reconoce, ¿no? esta ley que tenemos, es mucho más larga, si quieren después pueden chusmearla, una prioridad de políticas de adaptación y mitigación, ¿no? Estas dos acciones climáticas se llaman, cuando hablamos de mitigación hablamos de reducir estos famosos gases de efecto invernadero para que no se siga acumulando en la atmósfera y no sigan generando estas modificaciones en los sistemas climáticos. Y la adaptación es la que me interesa a mí, porque quienes ustedes están acá, ¿no? Laburando desde diferentes áreas involucradas con personas claramente, es algo que lo tenemos que tener presente, la adaptación, que es generar herramientas para que la gente pueda vivir en las mismas condiciones que vivía antes de que vengan esos fenómenos climáticos extremos. Y habla de una transversalización, nuevamente, de la perspectiva de género, porque, como les mencionaba recién, hay un impacto diferenciado, tanto en grupos empobrecidos, donde hay una sobrerepresentación de personas racializadas, y donde hay una sobrerepresentación de mujeres y feminidades. Esto, la adaptación. Esta adaptación, estas dos acciones que se tienen que tomar para que estos eventos cuando vengan no la pasemos mal, consiste en llevar adelante políticas, medidas y acciones que tienden a minimizar los impactos del cambio climático, especialmente en los sectores más vulnerables y en los sistemas productivos. Y cuando se habla de adaptación, se habla de resiliencia, ¿no? Un concepto que se ha usado, ¿no? Hasta el hartazgo, pero que básicamente cuando hablamos de temas vinculados al clima es que poder volver a la situación en la que estaba antes, poder volver a esa vida que tenía antes de que venga ese evento. ¿Y qué resiliencia puede existir cuando las condiciones en las que yo vivía antes de que venga esa ola de calor, esa inundación, o esa sequía, o esa ola de frío,
Resiliencia en este caso significaría volver a la situación de precariedad, donde hay falencias desde la infraestructura, donde cuando hablamos de suministro eléctrico, ¿no? Que me parece algo vital y que va a ser una discusión teniendo en cuenta el contexto global, porque todo esto no lo vivimos aislado, no lo vivimos aislado de una realidad. Estamos teniendo ahora un pequeño conflicto bélico, ¿no? Que está generando impactos hasta en el precio del pan. Está generando cambios en el suministro de combustibles, en la generación de energía. Y todos esos factores son dimensiones a tener en cuenta cuando pensamos en nuestro suministro eléctrico y la forma en que está distribuido en los diferentes barrios, donde es re normal que en un barrio popular se prenda fuego un transformador. ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria no realiza las obras necesarias para mantenerlas. ¿No? Creo que no le puedo poner fecha porque es algo que sucede todo el tiempo. En una de las villas que tenemos acá, la 31, es normal, ¿no? Y es muy loco pensar que sea normal que se prendan fuego los cables que están tendidos precariamente sobre casas que son de todos materiales que se pueden prender fuego súper fácil. Pensamos en los sistemas de salud, ¿no? Y estos son parte de las herramientas que se piensan cuando hablamos de adaptación. Si tenemos una ola de calor, van a ser más las personas que demanden de un sistema de salud, una salita, un hospital público. Y esto que sucede, ¿no? Si vos no tenés un trabajo formal, no vas a tener una obra social. Y si no tenés una obra social, ¿a dónde vas a atenderte? Al sistema público de salud. Y los servicios de emergencia, ¿no? Es algo que también debe ser reforzado para atender todas esas urgencias que, no valga la redundancia, que empiecen a surgir de estos eventos. Y ustedes están acá diciendo, che, yo vine un sábado a cursar y esta piba me está diciendo que nos vamos a morir. Yo me quiero ir a mi casa, quiero ir a comerme unas medialunas ricas al buffet. Es necesario conocer todo lo que está sucediendo para, en función del problema, pensar soluciones, porque no se trata solamente de tirar las pálidas, aunque es necesario conocer todas las pálidas para diagramar, ¿no? Con las herramientas que nos da la universidad pública, nuevamente reforzando que muchas veces fue atacada, ¿no? Diciendo, no, las universidades del conurbano, no, son vitales las universidades del conurbano, porque quien accede a esa universidad probablemente viva cerquita. Y cuando vaya a la universidad ese pibe, esa piba, va a llevar también los conflictos de su barrio. Y a la luz de la academia va a poder pensar soluciones para su barrio. Y ya no va a ser el mismo piba que vuelva a su casa con esos conocimientos. Va a tener, ¿no? Si tiene un llamado social, va a tener intenciones de cambiar la calidad de vida de sus vecinos. Y que cuando pensamos en el cuidado del ambiente, si nos ponemos como propósito salvar el planeta y a la semana vamos a estar diciendo, no me interesa nada el ambiente, que se vaya. Pero si nos proponemos cambiar la vida de las personas que viven a nuestro alrededor, bueno, ya ahí va a ser la meta más corta y más realizable. Ojo, no pensar que desde lo cortito voy a solucionar, no. Hay diferentes instancias, hay diferentes ámbitos donde también militamos en lo local, militamos en los espacios donde estamos, pero también buscamos en qué ámbitos se pueden lograr mayores herramientas. Yo recién les mencionaba la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que se dio en el ámbito del Congreso de la Nación. Entonces, ocupar cada uno de esos lugares y llevar esa perspectiva ambiental. Y esa ley que parece como, ¿no? Cuando sale una ley que no suple una necesidad urgente, esta ley viene a tratar. No, porque es pensar en esos eventos futuros y actuales que estamos atravesando y que van a cambiar nuestra calidad de vida. Cuando les hablaba de adaptación, en el medio vino una pandemia, un poquito, ¿no? que nos revolucionó y nos cambió la vida, y que esos fondos que estaban destinados a generar esas obras de infraestructura, esas obras de servicios de salud, de suministro eléctrico, empiezan a ceder. ¿Por qué? Porque hay otra urgencia. Es necesario de cubrir diferentes contingencias, porque la gente que podía salir a laburar de forma informal ya no lo puede hacer. Y esto no sucede solo en Argentina, ¿no? Nuevamente, sucede a nivel regional y a nivel global, y donde las medidas de adaptación empezaron a verse, se empezaron a replegar. ¿Por qué? Porque era otra más presente la urgencia que teníamos, y que esto es también para tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar temas ambientales, que no van a estar
en un ámbito, en una tabla rasa, ¿no? Que van a estar junto con otros problemas y que somos Latinoamérica y que creo que si hablamos de Latinoamérica vamos a pensar en ese perrito, porque todo el tiempo, ¿no? Estamos atravesando alguna situación de conflicto social, económico, porque nada, tenemos un montón de recursos naturales, un montón de bienes comunes y hay muchas potencias mundiales que les interesan, ¿no? Y que eso también es interesante poder pensarlo, ¿no? A nivel geopolítico, como las empresas que realizan actividades extractivas en diferentes puntos de nuestra región son empresas de capitales extranjeros. Y esto no es demonizar esas clases de empresas, sino de ver dónde llevan los impactos ambientales de las actividades que en su territorio no realizan. No porque no tengan espacio, sino porque conocen las consecuencias que tienen en el territorio, en las personas. Y esas externalidades, ¿no? Que es el verdadero costo de las actividades que se realizan productivas, las paga ¿qué? El pueblo con el cuerpo y con el territorio. Me parece en la ciudad también que es necesario poder pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando estos eventos climáticos extremos empiecen a venir? Yo pienso en la ola de calor. Y esto es un informe muy interesante que realizó la FAUBA, que es la facultad de... Agricultura me salía, la Facultad de Agronomía, ¿no? La que ya está en Paternal, donde hizo un mapeo del arbolado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y eso que ven en rojo, ¿no? Lo midieron durante el mes de febrero de 2020. Febrero, pensamos en calor, agobiante, humedad, ¿no? Y hizo un mapeo de cómo la temperatura del territorio donde estaban era mayor en ciertos puntos de la ciudad. ¿Por qué? Por la falta de arbolado público. Y es muy normal ver, ¿no? Incluso desde lo municipal, ver cómo se afectan esos árboles, cómo se podan fuera de tiempo, cómo se quitan por hacer una obra que capaz que sacan el árbol para poner una parada de colectivo. Y esto también habla de una distribución desigual, ¿no? Donde en el sur, esto que ven abajo es el sur, hay menor presencia de arbolado público, no hay mayores temperaturas. ¿Y quiénes viven en el sur de la ciudad de Buenos Aires, no? Pompeya, Lugano, Soldati, y ¿no? La misma relación. ¿Qué rostros viven en esos lugares? ¿Qué profesiones habitan en esos lugares? Y esto también es pensarlo en clave de desigualdad, cuando hablábamos anteriormente, desde la desigualdad que tienen ciertos sectores de la sociedad, como la parte celestita es la parte más fresca, y como la parte roja es la parte más caliente. Y estas son herramientas que también tenemos que tener presente, ¿no? Y que hay un montón de organizaciones. Hay una muy interesante, una ONG, ¿no? Muy gestionada, muy desde las bases, que se llama Basta de mutilar nuestros árboles, que es un grupo de personas que se organizó porque vio que estaban haciendo pelotas los árboles y que piensan también, no solamente denunciar en redes sociales, sino estrategias para darnos herramientas que si vemos que están realizando una extracción ilegal de el arbolado público, decir qué pasos tengo que tomar para hablar con esa gente de la municipalidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otro impacto que tienen las grandes ciudades son los residuos. Como les mostraba recién desde esa foto, ¿no? Donde había un barrio popular, incipiente, ¿cómo se gestionan los residuos actualmente? Eso no sé si lo saben, pero hoy los residuos se gestionan mediante rellenos sanitarios y mediante basurales a cielo abierto, ¿no? Esto que generamos en nuestros hogares, esto que realizamos por nuestras actividades diarias, no es porque nos pinte hacer basura, porque así, no. Realizamos actividades que generan residuos y que esto es un informe de SEAMSE donde de lo que llega todos los días, ¿no? A las plantas del SEAMSE, el 34% son reciclables y el 52% son compostables, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recién les hablaba del compost, ¿no? Que a veces lo plantean como cosa de hippies? No, yo tengo, ¿no? Unos cajones de la Serenísima, no voy a decir cómo los obtuve, ¿no? Lo tengo ahí en mi casa y pongo... Y esta actividad que viene a plantearse muchas veces desde lo individual, desde lo que yo hago en mi casa para salvar el planeta porque soy la mejor. No, es entender el lente con que los vamos a mirar.
Y que acá, ¿no?, tenemos un poco que ver nosotros y nosotras a la hora de pensar desde lo ambiental. No para cargarnos con la responsabilidad, ¿no?, porque muchas veces desde muchas concepciones, como bueno, el planeta está mal porque vos no compostás. No, no es así, pero son herramientas desde lo cotidiano y que van construyendo a ese proceso de educación ambiental, ¿no? Cuando les hablaba de la ley de educación ambiental, que se da en ámbitos formales y no formales. Esa dinámica, esa cintura, donde vamos entendiendo que lo que hacemos a nivel cotidiano tiene impactos y que podemos hacer actividades que mejoren la calidad de vida de las personas. Y acá quería llegar, ¿no? Esta foto que le decía a Mauricio me parece fantástica, la forma en que identificaron. Esto fue hace 2 días, el 2 de junio, porque yo no sé si ustedes saben, pero en el Congreso de la Nación hay una discusión que se está dando respecto a la ley de envases. No sé si escucharon. Bueno, así como cuando ven una ley y ven quienes se oponen, se van a dar cuenta el trabajo que va a llevar su tratamiento y aprobación. La ley de envases propone generar una tasa ambiental, ¿no?, porque hoy quienes gestionan los residuos son los municipios y los que tienen que poner la plata son los municipios. ¿Y quiénes generan esos residuos de descarte, esos nuevos descartables plásticos de un solo uso que van a la basura? Las empresas. ¿Y cuáles son las ganancias de las empresas, no? Tendría que haber traído ese dato, que es escandalizante, donde se mostró, ¿no?, grandes empresas que insertan estos nuevos residuos descartables de un solo uso, la ganancia que han tenido durante estos últimos años, y más en pandemia, porque la gente dejó de, ¿no?, quienes podían, dejó de irse a vacaciones, dejó de hacer viajes, ¿y qué hacía? Compraba comida. ¿Y quiénes ganaron durante el último tramo? ¿Y quiénes son las empresas que no quieren regular los precios, no? Y nuevamente, cuando hablamos de temas ambientales, de soberanía alimentaria, no vamos a hablar solamente desde lo ambiental o la soberanía alimentaria. Vamos a hablar del ámbito económico. Y quienes han realizado un trabajo ambiental sumamente valioso y que durante el último tiempo, ¿no?, se ha jerarquizado, y que me parece también importante poder jerarquizar su rol ambiental, es el de los recuperadores y las recuperadoras. Le estaba contando por qué estaban ahí. Coca-Cola, que es una empresa que genera, bueno, no hace falta que lo diga, genera residuos de estos descartables, está generando presiones para que la ley de envases no salga. ¿Qué va a generar la ley de envases? Una tasa ambiental que van a pagar las empresas. ¿Y a dónde va a ir ese dinero? A mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la economía social, en este caso, cartoneros, cartoneras, recuperadores, recuperadoras. Y quieren que ese dinero no vaya destinado a las cooperativas, quieren que lo gestionen empresas privadas, ¿no? Vieron un negocio, porque hoy el reciclaje es una gran fuente de trabajo, y no quieren que esa tasa vaya a estos conurbanos, a estos villeros, no. Quieren que vaya a empresas privadas y que... Exactamente. Muy bien, mejor dicho imposible. Y entonces hicieron una movilización frente a la planta de esta empresa, y hicieron una galería de fotos que quienes no están en tema pueden decir, che, es re fuerte esto. Cuando hablamos del ambientalismo popular, ¿no?, que es donde muchas veces yo me paro para hablar de estos temas, entendemos que hablamos de lo ambiental porque en el medio hay personas, en el medio hay trabajos, en el medio hay dinámicas de vida que no pueden ser ignoradas. Y en el caso de los trabajadores, los cartoneros, las cartoneras, son alguien que ha generado este trabajo, incluso se lo han generado, porque la crisis del 2001 ha hecho que muchas personas pierdan sus trabajos y que hayan tenido que salir a buscar. Y no se levantaron un día y dijeron, che, yo me levanté re eco-friendly, voy a salir con mi carro, con frío, con lluvia, y voy a ir a juntar botellas porque el planeta lo necesita. No, fueron a hacer ese trabajo porque tenían que comer. Y hoy, ¿no?, a la luz de los diferentes herramientas que tenemos, nos damos cuenta que son trabajadores. En realidad siempre lo supimos, pero hoy el Estado los está reconociendo como trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué genera que yo lo reconozca en su rol ambiental? ¿Le voy a dar una medalla? ¿Le voy a dar una medalla verde de eco-friendly? No, voy a generar condiciones de trabajo dignas y seguras, porque hasta hace 2 o 3 meses, yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, hubo una persona que buscando material en una de las plantas del SEAMSE fue aplastada por una de las máquinas. Y poder generar espacios seguros donde las personas
puedan realizar su labor es vital, ¿no? Yo ahora vivo en Lanús, pero yo soy de Lomas de Zamora. Mi corazón está en Lomas de Zamora, pero bueno, mi casa está en Lanús. Y Lanús no tiene un servicio de recolección diferenciada, ¿no? Yo tengo que agarrar, juntar mis botellas, juntar las botellas de vino, ¿no? De lo que sea que use de vidrio, y llevarlas a Lomas. Y en Lomas hay una abismal diferencia, donde hay puestos, donde hay como una especie de container, donde las pibas, los pibes están ahí seguros, tienen un lugar donde calentar la pava, un lugar donde estar sentados, donde muy diferente que estar con un carro tirándolo por la calle, ¿no? Y esa diferencia, ¿no? ¿De qué es hablar de ambientalismo popular? Es hablar de generar condiciones de trabajo dignas, donde vos estás identificado como trabajador, como trabajadora, donde el municipio te reconoce como tal y te brinda las condiciones para que vos puedas realizar esa labor en condiciones seguras. Si hablamos de condiciones de trabajo dignas, claramente vamos a hablar de tener una obra social y una jubilación, ¿no? Esto que pareciera a mucha gente le es normal, pero si vos no laburás registrado, si trabajás en un trabajo no formal, no vas a tener aportes, ¿no? Y va a pasar esto que le pasó a mi mamá, que si no viene una política pública a reconocerte tus tareas de cuidado porque tuviste hijos o hijas, no te jubilás. Y como suerte vas a poder acceder a una PUAN, ¿no? Que la PUAN la crearon hace 3, 4 años y que es el 80% de lo que es una jubilación mínima. Y este reconocimiento como trabajadores ambientales, ¿no? Como tales, y que el día de mañana, cuando vengan esas, ¿no? Porque a muchos y a muchas de la clase política le está cayendo la ficha, que lo ambiental no solamente es necesario, sino que convoca a muchas personas. Yo a veces me pasa que consumo un nicho muy cerrado, ¿no? Pero yo siento que hay más personas que están como más apercibidas del tema ambiental, ¿no? Y lo vimos hace 2 años, ¿no? Hubo una elección que se dio en Francia, municipal, donde un partido político que históricamente era quien gobernaba ese lugar, perdió frente a una alianza que tenía unas claras consignas ecologistas. Y esto está pasando, no vamos a hablar de Francia porque es otro país totalmente diferente, pero eso es una muestra de botón de lo que está sucediendo a nivel global. La juventud, ¿no? Y la juventud lo traspola a las generaciones más grandes, está sintiéndose como más identificada, más convocada. Le está cayendo la ficha de que lo ambiental no es algo que no nos tiene que interesar. Y por último les hablaba de la ley de envases. Esta ley, ¿no? que propone generar estas condiciones dignas a los trabajadores y las trabajadoras. Un ejemplo de este ambientalismo sin marco teórico, ¿no? Donde se ejerce porque es la dinámica que naturalmente vas teniendo, ¿no? Como hoy que tanto se habla de la ropa de segunda mano, ¿no? De second hand, vintage, ¿no? Quienes hemos nacido en hogares un poco agraciados a nivel dinero, toda la vida usamos ropa usada, ¿no? Heredás, ¿no? Y si tenés suerte de tener una hermana, un hermano con un talle parecido, pegás más o menos ropa. Y si no, cuando no tenés un saco que él no te pega. Y hoy eso está reconocido como una acción donde la industria de la moda tiene un gran impacto a nivel ambiental, ¿no? Por los residuos que genera, por la cantidad de agua que utiliza. Y quienes vinimos de hogares menos ricos, toda la vida lo tuvimos incorporado y hoy nos damos cuenta que eso es ser eco-friendly, ¿no? De hecho, yo toda la vida usé ropa usada y me daba vergüenza. Y hoy digo, soy esto que tengo yo acá, iba a ser basura. Estoy generando un impacto ambiental positivo y encima ahorro plata, ¿no? Que es también lo importante de todo esto. Y esto es lo que pasa también en los barrios populares, ¿no? De tener estas dinámicas ambientalmente sostenibles, porque hay que buscar laburo, porque hay que buscar una entrada. Y esto es una cooperativa que funciona en Lomas de Zamora, nuevamente. Yo soy Lanús, pero tengo Lomas en mi corazón, donde muchas mujeres y parte de la comunidad LGTBI encontró dentro de la fabricación de toallitas reutilizables una salida laboral que les permitió salir de círculos de violencia, que es cosa no menor. Y hoy que se está hablando, ¿no? Nuevamente en el Congreso se está empezando a dar la discusión de la gestión menstrual sostenible. No nos dejemos engañar, que es algo que no es urgente porque tiene un costo económico para las personas que menstruan, pero también es una oportunidad para generar puestos de trabajo genuinos y dignos,
¿no? Y hoy donde quienes están a cargo de insertar estos productos de gestión menstrual descartables son poquitas empresas. Y el día de mañana, cuando salga una ley donde tengan las personas acceso a una copita o a toallitas reutilizables o cualquier método de gestión menstrual sustentable, ¿quiénes van a estar a cargo? Bueno, ahí tenemos que estar siguiendo esos procesos legislativos y encargándonos, ¿no?, de conocer nuestras herramientas para poder generar que lo que sucede con la ley de envases, ¿no?, que no quede en muy poquitas manos, porque cuando hablamos del ambiental vamos a tener que hablar de la concentración de la riqueza también. Y no para discutir desde lo teórico y estar ahí teorizando, no, para cosas genuinas como estas. Y saber que estas formas ambientalmente amigables, donde vamos a tener estas prácticas de consumo diferentes, la vamos a poder llevar quienes lo decidamos o quienes tengamos acceso. Con esto no estoy diciendo, che, si usan toallitas o tampones se van al infierno del ambientalismo. No, porque cada uno tiene una realidad nuevamente situada, ¿no? Y que cada uno va a poder desarrollarse como pueda y como quiera también. Pero muy poquitas personas conocen acerca de la gestión menstrual sustentable y creo que también es revalorizar el labor de las trabajadoras que están realizando esto, que no es cosa menor. Bien, mirá, les pegué re bien con el horario, la verdad, me dieron 1 hora. Esto es un chivo, espacio publicitario. No, pero así como les comentaba, ¿no?, que yo soy solo una pequeña porción de lo que es identidad marrón dentro de la construcción de un antirracismo, ¿no?, y que pretende abrir la discusión. Hay un montón de compañeras, en este caso junto con LATFEM, que es un medio de comunicación feminista. Vamos a estar dando un taller donde vamos a hacer esto que hicimos hoy, ¿no?, pensar lo ambiental, en mi caso, pero también va a haber una pata desde el arte, una pata desde el transfeminismo, una pata más desde lo decolonial. Pensar cómo estas construcciones que las hemos escuchado un montón de veces, pero escucharlas desde otros micrófonos. Porque también, ¿no?, vemos un panel, hay una serie animada, BoJack, ¿no?, donde hay 4, ahora para discutir sobre aborto vamos a poner, y nadie usan ballenas, bichos, ¿no?, pero son 4 tipos discutiendo sobre aborto. Y muchas veces cuando se habla de antirracismo, son 4 académicos, ¿no?, personas no racializadas, por no decir un nombre. Y esto, escuchar desde las propias voces, ¿no?, y no solamente desde las vivencias, porque muchas veces cuando vemos en medios de comunicación personas racializadas, la vemos porque la están desalojando de su villa, la vemos, no, desde la academia, quienes accedimos gracias a la universidad pública, que es tan hermosa y tan linda, estas primeras generaciones universitarias que están no solamente contándonos desde la sapiencia académica, sino adhiriéndole el valor agregado de tener otro lente, y que para tener discusiones amplias y diversas y que generen cambios sustanciales en las vidas de las personas, necesitamos tener otros lentes. Así que eso es arancelado en este caso, pero también, si en las redes hay un montón de encuentros que son gratuitos, ¿no?, porque también lo importante es socializar todos estos contenidos y que más personas también puedan, ¿no?, y no solamente para teorizar, sino para, a la luz de esto, también generar políticas públicas, ¿no? Este censo hubo muchas cosas interesantes, ¿no?, pero hoy se podía identificar cuando eran personas afrodescendientes, se podía identificar cuando eran personas con ascendencia indígena. Y esos datos que a algunas personas les parecen como, mirá con qué pavada vinieron ahora, mirá con la pavada de los no binarios. No, son herramientas que nos permiten pensar quiénes en nuestra población están hoy en esta situación y qué es lo que genera eso. Y qué desigualdades esas personas viven y qué políticas puedo pensar yo para mejorarles la calidad de vida, ¿no? Y que, fin al cabo, cuando pensamos desde lo ambiental, estamos buscando cambiarle la calidad de vida a las personas. Hoy pensamos yo venía con el 45, en un momento cruza el riachuelo, ¿no? Y el conflicto del riachuelo es un conflicto histórico a nivel ambiental, pero es como un gran elefante blanco que vive y que lo atravesamos un montón de veces con el bondi y le pasamos por al lado, y que genera un impacto a 6 millones de personas que probablemente la mayoría sean racializadas, porque son de los barrios populares, porque son 14 municipios que probablemente
sean asentamientos de personas racializadas, nuevamente, lo que decía recién. ¿Y por qué no escandaliza a esa ONG verde, salvaballenas, el conflicto del riachuelo, y sí escandalizan otros temas, ¿no? Este lente que se genera para ver cómo vamos a encarar lo ambiental. Así que me han dado una hora y yo creo que he cumplido con creces. No he respirado, pero también pensamos dejar un momentito para también dar al debate, charlar, escucharles, ¿no? Si estos temas ambientales a ustedes les han generado algo, o es la primera vez que lo escuchan, o les parece, ¿no?, meme de Shrek, como la verdad es que a mí no me interesa, pero nada, muchas gracias por escucharme.